Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación, muchas gracias al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Para mí es un gran honor y un placer estar con ustedes compartiendo este tema. Ha sido básicamente el tema de estudio de los últimos años, también correspondiente a los resultados de una tesis doctoral. Entonces voy a estar con ustedes compartiendo sobre la agencia, sobre las vivencias de madres adolescentes desplazadas. Esta es un poco la portada del libro, que habla justamente sobre las historias de vida de las madres adolescentes desplazadas, y vamos a hablar un poco también de las políticas públicas y cómo estas políticas se relacionan con lo encontrado en este trabajo de tesis doctoral. Entonces, muchas gracias por la invitación. Vamos entonces a hablar sobre los desplazados internos. Como ustedes saben, Colombia ha sido el líder en las cifras de número de desplazados internos a nivel mundial. Siempre estamos en las primeras cifras con otros grupos poblacionales, como pueden ser Siria, como pueden ser también Etiopía, pero vamos a ver que nosotros nos mantenemos con el número de desplazados internos, ahora con la guerra de Ucrania también, pero a nivel histórico siempre estamos en los primeros lugares. Esto claramente vamos a ver que es un fenómeno que se genera en el marco del conflicto interno armado. Nosotros como país tenemos una historia de un conflicto armado, como ustedes saben, de más de 50 años. Y esto hace que la población civil claramente va a ser la más afectada, y en este sentido, pues se considera una población vulnerable, y en este sentido también necesitamos establecer políticas públicas que traten de dar respuesta a la problemática de desplazamiento forzado interno y a todas las necesidades particulares que atañen a esta población. ¿Quiénes son los desplazados internos? Vamos a ver que las definiciones y las cifras de esta población varía también de acuerdo con las instituciones. Sabemos que hay un subregistro importante del número de desplazados internos a nivel nacional. Muchos de ellos tienen miedo, por ejemplo, de dar sus testimonios, de declarar o de reportar, y en este sentido va a ser difícil poder visibilizar completamente cuál es esa magnitud del desplazamiento forzado en el país. Es difícil saber cuántos son, dónde están, de qué lugar salieron, y también cuál es su sitio de asentamiento o a dónde llegan. Y en este sentido necesitamos profundizar nuestros estudios y nuestra investigación en esta población para poder dar respuesta a todas sus necesidades, poder acompañarlos y trabajar en la restauración de sus derechos. ¿Qué definiciones tenemos en nuestra legislación? Tenemos la ley 387, en donde nos dice que desplazado es toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o sus actividades económicas habituales, porque su vida, integridad física o libertad han sido vulneradas o se encuentran amenazadas por cualquiera de estas situaciones. Entonces tenemos el conflicto armado interno, disturbios, violencia generalizada, violación masiva de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario o cualquier otra circunstancia también que pueda alterar el orden público. Nosotros tenemos como cifras más de 8 millones de desplazados internos en Colombia. Como les reitero, somos de los países con un mayor número de desplazados internos históricamente hablando. Y muchos de los autores hablan justamente del fenómeno del desplazamiento en Colombia por la historia misma del país. Aquí tenemos a Martínez, quien nos dice que el desplazamiento interno forzado es un fenómeno que está ligado a la conformación histórica, social y política de nuestro país. De aquí que el desplazamiento forzado deba ser comprendido no como un simple fenómeno de coyuntura ligado al conflicto entre los diversos actores armados, sino como un problema estructural de la conformación histórica de Colombia. En este sentido, hacemos referencia justamente a que no es un problema solamente de ciertos actores armados, o si se quiere que ellos sean los culpables de todo este fenómeno del desplazamiento, sino vemos, como nos dice este autor, que es justamente
una construcción histórica y política que tenemos como país. De ahí también que su solución y su abordaje sea absolutamente complejo y requiera de todo un trabajo claramente intersectorial y de todos los actores también involucrados. Más que hablar de víctimas o de culpables, tenemos que conocer y entender este fenómeno del conflicto armado y por ende del desplazamiento como un fenómeno social, cultural e histórico de nuestro país. Como vemos, hay algunos autores también que hablan del desplazamiento interno y del conflicto armado, con sus raíces, dicen algunos, desde el colonialismo. También vemos que nuestro país ha pasado por la época de la violencia y todo el conflicto por la tenencia de tierra, que surge como un elemento fundamental del conflicto armado, la desigualdad social y la poca presencia del Estado en algunos sitios y en algunas regiones de nuestro país. Como ustedes saben, aparece la guerrilla en los 60s, aparecen los grupos paramilitares en los 90s y todo esto ligado con el narcotráfico que hace claramente el manejo, digamos, y las soluciones para el conflicto armado un tema de amplio espectro que debemos abordar también, inclusive teniendo en cuenta estos orígenes. Entonces, esa pelea por la tierra, por la tenencia de la tierra, las violaciones de los derechos humanos de todos los grupos armados, la ausencia del Estado en los territorios hace que el desplazamiento interno sea un tema que sigue vigente sobre la mesa a pesar de los múltiples tratados de paz y todo lo que se ha hecho históricamente. Sí, seguimos teniendo conflicto interno armado en nuestro país y requiere de todo un proceso que es de larga data. Aquí tenemos algunos de los actores, tenemos guerrillas, paramilitares, ejércitos, pero vamos a ver que la población civil va a ser también la mayormente afectada. Entonces, dentro de los grupos armados, ustedes saben también que surgen muchas veces como grupos con ciertos ideales, con ciertos principios, digamos, políticos, pero vamos a ver que también todos ellos como actores, es lo que hemos encontrado en trabajo de campo, han sido a la vez tanto víctimas como victimarios. Es decir, poder llegar a hablar de que hay un culpable o un grupo de culpables es muy delicado y es muy complicado. Y al escuchar las historias de vida de diversos grupos armados o actores armados, vamos a entender que muchas veces se concibe el desarrollo de estos grupos armados también en un contexto histórico y en un contexto que se vive en las áreas rurales en nuestro país. Dentro del trabajo de campo hemos encontrado, por ejemplo, las historias que nos narran nuestras madres adolescentes de sus familiares o inclusive ellas mismas que fueron obligadas a pertenecer a cierto grupo armado, que fueron víctimas desde muy pequeñas a participar, no tenían mayores opciones, tenían que decidirse por un grupo armado. Y en este sentido vamos a ver que aunque ellas finalmente después perpetraron también violencia, violaciones de los derechos humanos, hicieron cosas muy complicadas, pues surgen de un contexto, ¿no? Siendo niños y un poco que fueron obligados a pertenecer a distintos grupos. Entonces vemos que es una cadena de eslabones, justamente, en donde son víctimas y victimarios a la vez. Entonces es un poco para poner sobre la mesa lo referente a los actores. Y algo también particular es la población civil. Vamos a ver también cómo la población civil van a ser finalmente quienes van a estar más afectados por el conflicto armado y van a ser también muchas veces quienes llevan, digamos, las consecuencias más fuertes del conflicto. Dentro de los ejercicios de investigación y los trabajos de investigación que hemos hecho, por ejemplo, nos narran las historias de ciertos pueblos cuando vamos a mirar su identidad, que nos cuentan que son camaleones o que se consideran como camaleones, como población civil, en el sentido de que tienen que adaptarse al grupo armado que viene a visitarlos. Entonces, si vienen los paramilitares, tenemos que ser paramilitares, matar nuestras gallinas, matar nuestro ganado, atender a los paramilitares, pero si después viene la guerrilla, tenemos que ser guerrilleros, también de la misma manera atenderlos, darles comida, etcétera. Y esto obviamente en un contexto de violencia, en un contexto de violación de derechos humanos y todo lo que vemos, en donde finalmente la población civil sigue constituyéndose en el grupo, digamos, más vulnerable y con mayores consecuencias también como población.
Dentro de los desplazados también vamos a tener grupos más vulnerables. Allí tenemos, o se describe dentro de la literatura, a los grupos indígenas. Vamos a ver, por ejemplo, 406.000 desplazados en un año, según el Registro Único de Población Desplazada, y vamos a ver cómo también el 70% de la población desplazada son campesinos, personas pertenecientes a comunidades étnicas, afrocolombianas e indígenas. Entonces, estas minorías étnicas, como son los indígenas o como son las poblaciones afrocolombianas, se consideran grupos mayormente vulnerables. No solamente se vulneran como grupo, que ya claramente como seres humanos, como individuos son violentados, sino que además de esto vamos a tener un impacto también en la identidad y la cultura y la autonomía de sus propios pueblos. Allí también entonces encontramos que se daña todo el tejido social, toda la parte antropológica como grupo social se ve vulnerado y se ve lesionado. Entonces, en este sentido, a pesar de que tenemos legislación, digamos, que busca proteger estos grupos minoritarios, siguen siendo considerados como poblaciones más vulnerables dentro de un grupo poblacional que ya es vulnerable. Otro grupo interesante que también es muy vulnerado son las mujeres y los niños. Ustedes conocen también cómo las mujeres, y eso está escrito también en la literatura, se ha utilizado como un terreno a conquistar, es una forma de violencia. Y se utiliza la violencia sexual justamente sobre mujeres, sobre niñas y niños, como parte de posesión, como parte de terreno conquistado. Sigue siendo un arma de guerra y una forma de violencia. Y por eso consideramos a las mujeres y los niños también como un grupo muy vulnerable dentro de este grupo vulnerable. Entonces, tenemos allí que surgen algunos términos, ustedes también los deben conocer, como el de la interseccionalidad, que surge desde la teoría del feminismo, la segunda ola del feminismo y tercera ola, en donde vamos a ver que cuando la mujer empieza a, digamos, tratar de defender sus derechos, ¿no? El derecho al voto, los derechos sexuales y reproductivos, se dan cuenta que las personas o las mujeres a quienes se respetaban en ese momento más sus derechos iban a ser las mujeres blancas de niveles socioeconómicos medios y altos. Y en este sentido, empiezan a converger distintos elementos o condiciones de la mujer que hace que sea considerada con un incremento exponencial de la vulnerabilidad. Y es allí donde encontramos que las mujeres negras, es donde tenemos la etnia o la raza, mujeres negras con niveles socioeconómicos bajos y claramente mujeres, ahí tenemos la otra condición de género y de nivel socioeconómico, van a ser mayormente violentados. Ese es el concepto de la interseccionalidad. Convergen múltiples características de una persona, como pueden ser el género, la etnia o la raza y el nivel socioeconómico, que hace que la vulnerabilidad sea mucho mayor. Entonces, este fenómeno de la interseccionalidad también lo encontramos claramente en el marco del conflicto armado y con nuestra población desplazada. Entonces, por eso también consideramos a las mujeres como mayormente vulnerables. Y los niños, en donde también hemos identificado y hemos documentado cómo claramente, aún desde temprana edad, son forzados los niños a pertenecer a los grupos armados, y hablamos todo el reclutamiento de menores, claramente que sigue siendo también un problema, vulnerando todos sus derechos. Entonces, los niños, en ese sentido, digamos, por su madurez neuronal también, no pueden tomar decisiones completamente conscientes, es lo que dicen algunos autores, de tal manera que se consideran personas ya vulnerables per se, pero también que al ser forzados a pertenecer a los grupos armados y a realizar todo tipo de acciones bélicas, pues son claramente considerados vulnerables. La legislación en Colombia, pues ustedes conocen que tenemos distintas normas y leyes. Vamos a ver cómo si bien tenemos una historia de desplazamiento forzado, pues de más de 50 años, casi 60 años, vamos a ver cómo se reconoce ese desplazamiento forzado en los años 90. Y ahí es donde surgen los primeros programas de atención, de prevención, de atención inmediata, consolidación y estabilización socioeconómica. Y tenemos la ley 975 del 2005, que ustedes conocen que es justamente la
ley que busca facilitar esos procesos de paz y reincorporación individual y colectiva a la vida civil de los miembros de grupos armados, y la ley 1448, que es la ley de víctimas y restitución de tierras, también en donde vamos a encontrar todas las medidas de atención, asistencia y reparación integral de víctimas del conflicto armado interno. Entonces, esa es nuestra normativa colombiana, pero vamos a ver claramente que cuando vamos a implementar esta normativa, pues vamos a encontrar muchos baches, muchas dificultades y muchos retos para lograr restaurar estos derechos en esta población. Entonces, es cuando nos encontramos con este tema en particular, es el embarazo en adolescentes. Y vamos a darnos cuenta que cuando comparamos la población general con la población desplazada interna, vamos a tener una mayor incidencia de embarazo adolescente en población desplazada. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, miren ustedes cómo tenemos mayor incidencia, 13.8 en población desplazada versus 7.5 como incidencia de embarazo adolescente en niñas de 15 a 16 años. Y para niñas de 17 a 19 años, nuevamente la incidencia en desplazados internos es de 36.4 versus 28.4 en población no desplazada. Entonces surgen unas preguntas de investigación, que es justamente por qué vamos a tener mayor incidencia de embarazo adolescente en la población desplazada. Y ya vamos a profundizar en esto. Para poder abordar esta pregunta de investigación, vamos a tomar dos marcos teóricos amplios. Uno es el de Carol Bacci, que habla justamente del análisis de las políticas. Carol Bacci dice que cuando se formulan las políticas, cuando se construyen las políticas, no hay neutralidad. Todo lo contrario, la política misma construye un problema de una forma particular. En ese sentido, necesitamos analizar críticamente las políticas y tenemos que identificar cómo se construyen los problemas en esa política. Tal vez se construyen también identidades en medio de esa política, por ende tenemos que analizar críticamente cómo se construyen las identidades. Carol Bacci da un ejemplo, ella en su libro, que aquí lo tenemos, nos habla de la política de obesidad y control de sobrepeso y obesidad en Australia. La política empieza, digamos, su introducción diciendo que el sobrepeso y la obesidad se dan particularmente por malos patrones de actividad física y malos patrones de alimentación. Y vamos a ver que en términos generales tiene razón. Sin embargo, en el segundo capítulo de la política, refieren que quienes tienen mayor sobrepeso y obesidad son las poblaciones aborígenes de Australia. Entonces, Carol Bacci está diciendo, tenemos que analizar cómo se está construyendo la política. Muchas veces la política está centrada en culpabilizar al individuo. Y en este sentido, vamos a ver cómo, por ejemplo, en lo que nos presenta Bacci, estamos culpabilizando a los aborígenes australianos. Ustedes sencillamente no están alimentándose bien, no hacen ejercicio, tienen malos patrones de alimentación, y nosotros, como el resto de ciudadanos de bien, tenemos además que pagar sus tratamientos, que meterlos en nuestro sistema de salud, etcétera, cuando es un problema de ustedes, que se alimentan mal y no hacen ejercicio. Pero dejamos de lado todas las condiciones contextuales. ¿Por qué esta población vulnerable aborigen tiene malos patrones de alimentación y de actividad física? De pronto no es una decisión individual. De pronto pueden ser los determinantes sociales que están relacionados con el individuo. De pronto puede ser que no hay acceso a alimentación saludable. Puede ser que no hay suficientes espacios verdes para que ellos hagan actividad física. Puede ser que hayan condiciones mucho más amplias del contexto en términos de educación, en términos de trabajo, etcétera, etcétera, que hace que estas poblaciones, como son más vulnerables, no tengan buenos desenlaces en salud. Y esto es algo que pasa en distintas políticas. Vemos, por ejemplo, políticas grandes como abordajes para malaria. Finalmente culpabilizan al individuo porque usted no usa el toldillo, porque usted no tiene la precaución de utilizar ropa con mangas largas, cuando en realidad hay muchísimas otras cosas contextuales
y para saltar, por ejemplo, a algo mucho más amplio, el cambio climático, las épocas de lluvia, las grandes empresas, la contaminación ambiental, que está dado por un contexto mucho más macro que finalmente va a decantar en culpabilizar al individuo porque no usa el toldillo. Entonces Bachi nos dice, cuando nosotros miramos una política, tenemos que mirar críticamente cómo se construye la política, cómo se construye el problema. El problema es el toldillo, el problema tiene que ver con malos patrones de alimentación y de actividad física, o tal vez el problema es más amplio y tenemos que mirarlo con esa perspectiva mucho más amplia. De la misma manera tenemos que mirar las construcciones. ¿Cómo estamos construyendo a los aborígenes australianos? ¿Con unas personas perezosas, con unas personas que se alimentan mal y que no hacen ejercicio? ¿O tenemos que mirar que son poblaciones vulnerables y que están en un contexto adverso? Entonces, este es nuestro primer abordaje que tiene que ver con la construcción de la política dado por Bachi. En ese sentido, vamos a mirar el embarazo adolescente desde cómo está construido en las políticas. Nosotros siempre hemos concebido el embarazo adolescente como un problema y consideramos que es un problema desde las estadísticas. Claramente vamos a mirar magnitudes, vamos a mirar severidad y vamos a ver claramente que puede haber mayor mortalidad materna, sobre todo en la adolescencia temprana, problemas perinatales e infantiles. Y vamos a ver también que está enfocado en factores de riesgo a nivel individual, como pueden ser inicio de relaciones sexuales a temprana edad, una falta de conocimiento de anticonceptivos y de métodos de anticoncepción, una falta de educación en salud, y en este sentido necesitamos proveer información sobre salud sexual y reproductiva y métodos de anticoncepción en esta población. Entonces, siempre hemos concebido el embarazo adolescente desde una perspectiva biomédica y epidemiológica y la hemos concebido como un problema basado en las cifras. Hay mucha literatura que inicialmente ya pone sobre la mesa este abordaje y dice, tal vez no. De pronto, en muchos grupos, particularmente hay estudios de grupos afros, por ejemplo, o inclusive también grupos indígenas, en donde un embarazo adolescente más bien puede llegar a ser algo normal. Puede ser algo necesario en muchos sentidos, porque representa poder, porque representa toda una parte de estructura social en donde la mujer a temprana edad puede quedar embarazada y no es un problema. Entonces quedan muchos elementos sobre la mesa, inclusive también en estudios recientes ustedes han visto que podemos tener inclusive mejores desenlaces en salud con una madre en la adolescencia tardía que con una mujer añosa. Entonces, digamos que de hecho ya el pensar que es un problema puede estar debatido. Sin embargo, pues claramente seguimos con este enfoque y vamos a mirar claramente cómo podríamos concebir también desde este enfoque unas soluciones. Pero nuestra población no solamente hace referencia a madres adolescentes, sino hace referencia a madres adolescentes desplazadas. Aquí tenemos el COMPE 147. Ustedes saben que el COMPE 147 pues, es la política que busca prevenir el embarazo adolescente en Colombia y vamos a ver que tiene distintos abordajes, pero entre ellos los pilares más fuertes son la necesidad de explicar a los adolescentes los métodos de anticoncepción, proveer información sobre salud sexual y reproductiva y también el proyecto de vida. Y en esto estamos claramente de acuerdo, estamos bajo los lineamientos nacionales e internacionales. Sabemos que la educación en salud es necesaria y es fundamental. Sin embargo, vamos a ver que no es suficiente. Hay una brecha muy amplia entre el conocimiento y el comportamiento. Yo les podría preguntar a ustedes, ¿quiénes de ustedes saben que tomar bebidas azucaradas como gaseosas, tés, etcétera, azucarados es perjudicial para la salud? ¿Quiénes de ustedes saben eso? Pero quienes siguen tomando gaseosas o bebidas azucaradas. Entonces vamos a ver que hay una brecha muy amplia entre el conocimiento y el comportamiento. Esto con respecto a la
información, damos información, pero vamos a ver que no solamente es suficiente dar información, sino que hay una cantidad de elementos mucho más amplios que están afectando o influyendo el comportamiento de los individuos. Por otra parte, tenemos el proyecto de vida y también estamos de acuerdo. Entonces sabemos, y por eso lo teníamos en los objetivos de desarrollo del milenio, en los objetivos de desarrollo sostenible, que es uno de los puntos fundamentales, la educación. Ahí no estamos hablando de educación en salud, sino de la educación como tal, número de años cursados o primaria completa, secundaria completa, etcétera, donde debemos incentivar, y particularmente, obviamente, primaria completa y particularmente las niñas y las mujeres. Sabemos claramente que es fundamental la educación y que hay una relación inversamente proporcional entre el número de años cursados de la mamá con el número de hijos que tenga esa mamá, de la misma manera con la mortalidad materna y la mortalidad perinatal. Entonces, a mayor número de años que tenga la mujer, va a tener menor mortalidad. Entonces, en este sentido, estamos a favor de la educación y del proyecto de vida. Sin embargo, vamos a identificar cómo aplica este proyecto de vida para nuestra población desplazada. Nuestra población desplazada también está cobijado bajo la ley de víctimas. Ustedes, como veíamos ahorita, la 1448, que está enfocada en definir a la población como víctima. Y ese es el nombre, la ley de víctimas, que las define como vulnerables, como receptoras de ayuda y como personas en necesidad. Y claramente lo son. Han pasado por historias de violencia, historias de desplazamiento, y en este sentido claramente son personas que necesitan o que tienen muchas necesidades y necesitan una respuesta por parte del Estado para que se solucionen y se den respuesta, digamos, a sus necesidades. Entonces, estas son esas políticas que ponemos allí sobre la mesa. Pero tenemos una segunda teoría, un segundo marco teórico o enfoque teórico, que es el de este autor, que es Michael Lipsky. Michael Lipsky habla de los burócratas de calle. Los burócratas de calle, definidos por Lipsky, son las personas que están en la primera línea de atención del público o de las personas. Resulta que podemos tener políticas muy bien estructuradas, políticas muy bien descritas, pero esas políticas solamente se van a poner en práctica a través de los burócratas de calle, como los define Lipsky, quienes finalmente van a tomar decisiones y van a tener un impacto sustancial en la vida de las personas. Entonces, estas personas que están en la primera línea de atención van a tener que tomar decisiones, hacen uso de la discreción y la autonomía para tomar decisiones sobre esas personas que dependen de ellos. Entonces, burócratas de calle, como lo define Lipsky, pueden ser las personas que están en la ventanilla. Podemos ser nosotros como profesionales de la salud. Entonces podemos tener unas guías, podemos tener unas políticas, pero finalmente quien toma la decisión si remite o no al paciente soy yo. O finalmente si tomo la decisión de darle cierto tratamiento o dar este dictamen o no, soy yo. Y en este sentido, el burócrata de calle tiene un impacto sustancial en la vida de las personas. Es entonces como describe Lipsky a los burócratas de calle. Son las personas que están más cerca al público o a los pacientes o a la población general que dependen de ese burócrata de calle, de esa persona que toma las decisiones en primera línea de atención del público. Entonces surgen las preguntas de investigación. ¿Cómo entienden el embarazo adolescente las madres adolescentes desplazadas en este contexto de conflicto armado y desplazamiento? Resulta que tenemos políticas, tenemos una legislación que aplica perfectamente, que conoce, que trata de acercarse a la población, pero seguimos teniendo muchas limitaciones. Es por eso que surgen estas preguntas de investigación en donde decimos, bueno, preguntémosles directamente a ellas como madres adolescentes, ¿cómo entienden ellas su embarazo adolescente? ¿Cómo son esas rutas de embarazo adolescente desde su perspectiva? Pero también tenemos otras preguntas. ¿Cómo se construyen en las políticas las madres adolescentes desplazadas? ¿Cuáles son, desde el punto de vista de Bachi, recuerdan ustedes cómo podemos analizar críticamente la política?
Y en último lugar, cómo se relacionan las construcciones en las políticas con las experiencias de las madres adolescentes y los profesionales que trabajan con ellas. Es decir, desde el punto de vista de Lipsky, como burócratas de calle, cómo se conciben estas madres adolescentes por los profesionales que las atienden. Para eso entonces nos fuimos a Ciudad Bolívar, ustedes conocen, es una de las localidades más grandes en Bogotá. Generalmente tiene en su mayoría personas en niveles socioeconómicos 1 y 2, se considera muy violento y pues va a ser la localidad que recibe el mayor número de desplazados internos en Bogotá. Entonces decidimos hacer allí el trabajo de campo. Es un abordaje cualitativo, hacemos una investigación cualitativa de tipo etnográfico. Como ustedes recordarán, la etnografía es justamente en donde se realiza la investigación en el contexto. Entonces íbamos todos los días a compartir con las madres adolescentes en estas localidades, íbamos a compartir con ellas, íbamos también a sus casas, hacíamos visitas domiciliarias y hacíamos también toda la recolección de la información. El grupo de investigadores también tenía un trabajo previo. En mi caso particular, yo trabajé como médica durante varios años también allí con esta población. Entonces, digamos que teníamos un conocimiento también más cercano de la población. Tuvimos 20 historias de vida con 20 madres adolescentes y también hicimos 8 talleres con ellas y con otras mujeres también de la comunidad. Y también realizamos 14 entrevistas a profundidad de los profesionales que trabajaban con las madres adolescentes desplazadas. Entre estos profesionales, pues vamos a tener médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, un grupo variado de personas que trabajaban también en las UAS, por ejemplo, que trabajaban con madres o que recibían, ¿no? Que eran de estos burócratas de calle que estaban en la primera línea de atención. Y con respecto a las madres adolescentes desplazadas, tuvimos también como criterio de inclusión a aquellas mujeres que hubiesen tenido sus hijos durante la adolescencia, independientemente si los hubiesen tenido en el sitio de origen o si hubieran tenido sus hijos ya en el proceso de asentamiento, pero que hubieran tenido los hijos durante la adolescencia. Y también pues venían de distintas regiones del país, teníamos de Chocó, de Putumayo, de Vichada, del Tolima, teníamos múltiples, digamos, regiones. Y también otra característica importante que nos representa también un reto muy grande es que teníamos desplazadas internas también por distintos grupos armados. Entonces logramos hacer estos talleres con mujeres de la comunidad, pero también con mujeres desplazadas aún también por distintos actores armados que como les cuento, pues fue un reto y creo que logramos hacer un gran trabajo también al poder generar temáticas comunes que las unían para poder desarrollar los talleres. Entonces, las historias de vida, como ustedes saben, básicamente las mujeres nos contaban todo lo que había sucedido desde lo que ellas recordaban de su nacimiento, en su pueblo, cómo comenzó su vida, cómo comenzaron ellas de pronto a involucrarse, cómo resultaron embarazadas, qué pasó con los grupos armados, cómo fue la historia del desplazamiento, cómo fue la historia del asentamiento. Entonces, básicamente son todas las historias de vida. Y en los talleres también indagábamos distintos temas como por ejemplo lo que significó el desplazamiento, qué significa el rol de la mujer, ¿no? El rol de madre, madre desplazada, qué significaba por ejemplo, o hicimos talleres de perdón, de construcción, del asentamiento. Entonces digamos que tuvimos también 8 talleres en donde tratamos diversos temas y utilizábamos distintas estrategias. Por ejemplo, la plastilina, por ejemplo, a través de la escultura, por ejemplo, a través de el dibujo, pintura o inclusive también a través de cocinar. Entonces, cualquiera de ellas nos podía, a través de un ejercicio de cocina, compartir sobre algún tema en particular. Entonces, todo esto hizo que pudiéramos tener un conocimiento más a profundidad de sus experiencias y sus vivencias antes y durante el desplazamiento y finalmente en el asentamiento
en Bogotá. Entonces, estas fueron las herramientas de recolección de la información y los participantes en nuestro estudio. Como consideraciones éticas, pues ustedes saben que como cualquier trabajo de investigación tuvimos el aval del Comité de Ética, en este caso de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. Trabajamos cumpliendo con toda la normatividad colombiana para realización de investigación. Cuidamos a los participantes, era bastante delicado porque muchas veces ellas no nos querían contar sus historias o no todo a profundidad por miedo, ¿no? Por miedo a que fuéramos de pronto parte del grupo enemigo o que no guardáramos pues toda la discreción de todo lo que nos estaban contando. La investigación se realiza, como les cuento, también en un contexto peligroso. Teníamos que guardar también, en este sentido, ciertas normas de autocuidado. Siempre íbamos también en grupos de 2 personas, de 2 investigadores, hasta ciertas horas, porque ya en algún momento en ciertos barrios podía ser peligroso también para nosotros. Y obviamente estábamos indagando temas sensibles. Por un lado, estábamos hablando de conflicto armado. Pero por otro lado también estábamos hablando del embarazo adolescente, estábamos hablando de temas de salud sexual y reproductiva que también se consideran temas sensibles. Entonces, estas son las consideraciones éticas. Entonces, voy a contarles también los resultados que encontramos. Estos resultados ya hacen parte de un libro que está publicado y cada capítulo hace parte de un artículo también ya publicado en revistas indexadas internacionales, de tal manera que pues están abiertos, ustedes los pueden buscar por internet y allí encontrarán entonces en más detalle y con mayor profundidad esto que les voy a contar en estos minutos. Un primer capítulo habla justamente de las experiencias de ese embarazo en la adolescencia desde la perspectiva de las madres adolescentes. Cuando nosotros indagamos acerca de esas rutas o cómo ellas llegaron a quedar embarazadas, resulta que nos damos cuenta de que desde su perspectiva no tiene que ver con los métodos de anticoncepción. Sí encontramos que hay desconocimiento, sí encontramos también que hay barreras de acceso a los métodos de anticoncepción, pero desde su perspectiva, ellas atribuyen el embarazo adolescente más que todo al proceso de violencia intrafamiliar. Entonces, todas nuestras entrevistadas fueron violentadas y abusadas físicamente, sexualmente en sus contextos familiares. Generalmente, claramente, como ustedes conocen, puede ser por un familiar o por el padrastro o por los tíos. Y en este sentido, ellas buscaban salir de sus hogares a temprana edad. Entonces, una vez ellas salían de sus hogares, encontraban, digamos, un compañero y con, pues, ya su relación emocional terminaban en un proceso de embarazo. Pero no solamente había violencia intrafamiliar, vamos a encontrar que el contexto violento no solamente era dentro de sus casas, sino también fuera de sus casas. El contexto de conflicto armado en áreas rurales era otro de los elementos fundamentales que ellas consideraban como parte de ese camino de embarazo adolescente. Entonces, no solamente es violento dentro de su hogar, sino también fuera de su hogar. El hecho de tener masacres, el hecho de vivir en contextos en donde un grupo armado tenía el liderazgo, hacía que ellos sintieran mucho temor y fueran muy vulnerables y buscaran mecanismos de protección. Por ejemplo, muchas de ellas o algunas de ellas nos contaban cómo el embarazo inclusive formaba parte de lo que ellas deseaban. Yo quiero tener un hijo del comandante. ¿Y por qué? Pues porque si soy la mujer del comandante voy a estar protegida. Si soy la mujer del comandante nadie se va a meter conmigo. Entonces buscaban, inclusive intencionalmente, muchas veces los embarazos. Entonces, miren ustedes que este es uno de los pilares que tiene que ver con esa violencia intrafamiliar, pero el otro elemento es el proyecto de vida. Y como vimos, claramente es necesario, claramente estamos a favor de. Pero cuando vamos a preguntarles a nuestras madres adolescentes, nos damos cuenta que para muchas de ellas el proyecto de vida inclusive va a ser tener hijos. Y cuando indagamos activamente en el colegio, ¿cierto? ¿Por qué no? Y la escuela, y cómo te fue en la escuela, y qué pasó con la escuela, pues yo para qué voy a ir a la escuela. En la escuela una señora me regaña, me pone a hacer tareas y yo para qué quiero, allá pierdo el tiempo. ¿Yo qué voy a hacer cuando sea grande? Lo mismo que todas las mujeres en mi pueblo. Voy a cocinar,
¿no? Para la gente que trabaja en la finca, o voy a raspar coca, como todas las mujeres hacen aquí en el pueblo. De tal manera que no hay un incentivo particular ni una meta como tal para ir al colegio. Inclusive a varias de ellas eran los mismos padres de familia quienes les prohibían ir al colegio o a la escuela porque tal vez allá encontraban mozo y se embarazaban. Entonces vamos a ver que hay una contradicción. Hay unas políticas, hay unos lineamientos muy claros, pero vamos a ver que hay una disrupción también con lo que hemos encontrado en campo. Y si bien los métodos anticonceptivos y el proyecto de vida están dentro de nuestros pilares y dentro de nuestras políticas, si nos vamos a detener en lo que pasa en las vidas y en el diario vivir de estas madres adolescentes en zonas rurales, vamos a ver una disrupción. No se trata de métodos de anticoncepción, no se trata del proyecto de vida, sino que vamos a ver que hay un contexto particular, intrafamiliar y contextual, y vamos a ver también ese conflicto armado que está mediando todas estas relaciones y todas las causas desde su perspectiva para el embarazo adolescente. Aquí tenemos un ejemplo, miren ustedes la historia, obviamente los nombres son ficticios, pero dice acá, ser mamá es muy bonito, ¿me entiende? Tener un bebé que es suyo, que depende de usted. A veces es duro porque le pide comida y es verdad que no tener nada para darle. Entonces uno quiere darle todo lo que uno no tuvo. Entonces vemos acá claramente que muchas veces puede ser también intencional tener un hijo o sencillamente como consecuencia del contexto en el que habita. Un segundo tema tiene que ver con la agencia. Entonces vamos a ver cómo acá dicen, por ejemplo, que claramente estamos acostumbrados a entender que ellas son víctimas, ¿no? Que son víctimas y es nuestra normativa, que es la ley de víctimas. Pero vamos a ver que dentro de ese análisis que hacemos de las historias de vida, más que víctimas también son agentes. Y nosotros vemos en la literatura la agencia definida como la capacidad de actuar a pesar de las dificultades. Nosotros hacemos un análisis de las historias de vida y vemos que ellas fueron agentes en muchas circunstancias. Por ejemplo, al tomar la decisión de salir de casa. También tener un embarazo y tener el bebé. Están siendo activas en la toma de decisiones a pesar de las circunstancias. Relacionarse con grupos armados y escapar. Están tomando decisiones y deciden luego escapar. Tenemos muchas historias muy interesantes. Yo los invito a que lean el artículo, pero tenemos historias, por ejemplo, de madres que están embarazadas y con otros 2 hijos tratando de escapar de la guerrilla, llegan al otro lado, escondidas, digamos, en bultos de arroz, en una canoa, llegan al otro lado del río, se encuentran con un jefe de un grupo paramilitar, se enfrentan al grupo paramilitar, matan delante de ellos a todos los demás que venían en la canoa y a ellos los dejan escapar. O sea, tenemos una cantidad de historias en donde estas mujeres demuestran su agencia, demuestran su toma de decisiones. Sin embargo, cuando vamos a hacer el feedback con ellas y les mostramos este análisis, ellas nos dicen, no, nosotros no somos agentes, nosotros realmente somos víctimas. Y de esto también hay una cantidad de teorías. Entonces vemos también muchos autores que dicen que es necesario adoptar esa identidad. Yo necesito ser una víctima. ¿Por qué? Porque cuando me reconozco como víctima, puedo recibir, por ejemplo, las ayudas del Estado. Porque cuando me reconozco como víctima, puede ser más fácil el proceso de elaboración de duelo o de perdón a sí misma. Entonces yo no puedo decir que yo estaba participando de secuestros, que nos encontramos muchas veces, o de torturas. En cambio, yo soy una víctima y es más fácil poder, ¿no? Digamos, elaborar esos procesos. Entonces, aplica para victimización, como aplica también para otros procesos en migración. Entonces se necesita adoptar esa identidad como migrante o como refugiado para poder elaborar estos procesos. Aquí tenemos otro ejemplo de agencia. La señora me dijo que yo no debía tener más hijos, que si estaba embarazada yo no debía trabajar más, pero yo trabajé más duro. Mi hermano también me dijo que abortara y yo le dije, no sea pendejo, déjeme que no aborte el primero, este tampoco. Entonces están tomando activamente decisiones. Con respecto a esto, hay muchas teorías, otras, por ejemplo, que hablan de los sobrevivientes, que ustedes habrán escuchado. Entonces tenemos el término víctima, pero tal vez sea más adecuado, y eso también viene desde la teoría del feminismo, por ejemplo, llamarse sobreviviente, ¿no? Entonces el término víctima trae mayor revictimización. Yo sigo siendo víctima, yo necesito ayudas, yo necesito y soy una persona
que requiere, ¿no?, del apoyo de los demás, pero en cambio un sobreviviente es una persona que, a pesar de que pasó por esa situación difícil, por ejemplo, cuando surge el término de sobreviviente, viene de el abuso sexual. Entonces es una persona que tuvo una experiencia de violencia, pero que ha podido elaborar, ¿no?, y de alguna manera a través de la resiliencia logró superar ese evento traumático. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que pues queda sobre la mesa la inquietud. Si realmente deberíamos seguir hablando de víctimas, o tal vez existan otras palabras con un mayor empoderamiento. Tal vez sobrevivientes, tal vez agentes, son algunas de las inquietudes o interrogantes. El tercer punto tiene que ver con las identidades. Entonces ya hablamos de esas identidades como víctimas, pero vamos a ver también que cuando las personas llegan a un nuevo contexto, de acuerdo con ciertas teorías del asentamiento, hablan de que las personas migrantes o desplazadas tienen que dejar atrás ese país de origen y adaptarse al nuevo contexto. Nos damos cuenta a través de las historias de vida que el asentamiento no es solamente pertenecer a una nueva ciudad y adaptarse, sino que realmente las madres adolescentes llegan con una cantidad de experiencias y pertenencias de sus sitios de origen. Entonces allí tenemos, por ejemplo, una persona que hacía mucho tiempo había sido desplazada, había llegado acá a Bogotá hace más de 15 años y llegamos un día y nos la encontramos llorando, angustiada, y le preguntamos, bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué estás así? Y nos cuenta, dice, no, yo volví a tener ese mismo sueño, esa misma pesadilla. No puedo olvidar el olor a sesos y a sangre que me encontré en la masacre. Y nos empieza a contar cómo fue la masacre y cómo ella tuvo que pasar por encima de los cadáveres de su compadre, de su primo, del vecino, ¿no?, en el río, tratando de escapar de un grupo armado que estaba haciendo una masacre. Entonces, pese a que tenemos también toda la legislación y hablamos de la salud mental, etcétera, vamos a ver que cuando se materializa muchas veces es escaso, ¿no? Entonces se materializa, por ejemplo, con consultas, algunas consultas de psicología que son muy importantes, pero muchas veces son muy escasas al conocer y al entender todas estas dificultades y todas estas situaciones tan adversas por las que pasaron estas mujeres. Entonces, son mujeres que tienen distintas identidades. Mujeres en un contexto machista, madres adolescentes en un contexto moralista y además desplazadas internas. Entonces dice acá, yo entiendo las otras mujeres que llegan porque la gente cree que uno es malo, que si uno viene desplazado es por algo. O sea, es la historia de Sandy hablando también de la estigmatización. Y por último, tenemos la perspectiva de las construcciones. ¿Se acuerdan de Lipsky? Que les conté esa construcción que hacen las personas que están trabajando en la primera línea de atención. Y nos damos cuenta entonces que se construyen esas categorías, tanto de ellos como desplazados, como de los mismos profesionales. ¿Cómo se perciben los desplazados? Muchas veces se perciben como personas que se aprovechan del gobierno, que se aprovechan solamente quieren tener hijos, solamente quieren los beneficios que da el gobierno, pero hay otras profesionales que las conciben claramente como personas que necesitan ayuda. Miren ustedes acá un ejemplo. Pedro dice, uno encuentra una realidad diferente a lo que pensaba. Por ejemplo, que los desplazados son perezosos, que se aprovechan del gobierno. Pero luego uno se da cuenta que es gente buena. Son campesinos que les tocó venirse a esta ciudad. Estos son profesionales. Y otro profesional, yo creo que ellos solo abusan del gobierno. Buscan las ayudas y no les gusta trabajar. Entonces, en este sentido, estamos viendo cuáles son esas construcciones que tienen los burócratas de calle. Y esto es algo que nos debe permitir reflexionar cómo estamos concibiendo a nuestros pacientes, a las personas que estamos atendiendo. Entonces, muchas veces, como pasa aquí, y aquí lo hemos evidenciado, pues hay construcciones que hacemos como profesionales de la salud sobre las personas que estamos atendiendo, pero vamos a ver que esas construcciones van a afectar nuestro quehacer con ellos. Entonces, si yo fuera desplazada, a mí me gustaría, por ejemplo, que me atendiera Pedro, más que Sandra. Y en este sentido, como profesionales de la salud, tenemos que ser conscientes que muchas veces estamos haciendo construcciones de nuestra población y eso claramente define la atención que ellos van a recibir. De tal manera que, ¿cómo vamos a entender el embarazo adolescente en población desplazada? Pues vamos a entender que las políticas están
basadas en abordajes biomédicos y epidemiológicos, pero estos no se alinean con las realidades del día a día de nuestra población. Y también las categorizaciones que están detrás de las políticas afectan la forma en que se ayuda o estigmatiza la población desplazada. De ahí que como profesionales de la salud debamos entender e identificar nuestras construcciones y cómo esas construcciones afectan nuestra atención de esta población. Entonces, finalmente, pues el gato no es como lo pintan. Tenemos que mirar con atención cómo estamos haciendo esas construcciones. Este es uno de los dibujos que encontramos en nuestros talleres. Les agradezco mucho la atención y estoy abierta a sus comentarios, a sus inquietudes. Muchas gracias nuevamente por la invitación y por este tiempo de discusión. Muchísimas gracias. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.